Les presentaremos el curso taller de tutoría titulado Estrategias para la enseñanza de la lectoescritura, ciclo escolar 2019-2020 en el segundo semestre. Presentación. La enseñanza en educación primaria contribuye al desarrollo físico, sensorial, intelectual, afectivo y social de los niños. Es el periodo en el que se realizan las conexiones neuronales y se potencian las capacidades de los niños y las niñas, por ende, juega el papel más importante en la formación, estimulación de habilidades y destrezas, así como la integración personal y social. Los alumnos de primero 1 de la licenciatura en Educación Primaria Plan 2018 reconocen el papel importante en dicho proceso. Es por eso que la tutoría Estrategias para la enseñanza de la lectoescritura es una propuesta que pretende la preparación de profesionales capaces de desarrollar diversas competencias en los infantes, así como la enseñanza de nuevas técnicas y métodos que permitirán la innovación educativa. Se plantearon dos propósitos. El primero fue análisis e implementación de diferentes métodos para la iniciación a la lectoescritura que motiven el aprendizaje a través de diferentes materiales. El segundo fue facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje que los docentes en formación emplearán en el aula y a su vez brindar diferentes estrategias didácticas que contribuyan al trabajo con los niños y las niñas. Las competencias a desarrollar fueron retomadas de la DGESPE Plan 2018. Se retomaron 3. La primera fue aplica el plan y programas de estudios para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos. Utiliza metodologías pertinentes y actualizadas para promover el aprendizaje de los alumnos en los diferentes campos, áreas y ámbitos que propone el currículo, considerando los contextos y su desarrollo. Incorpora los recursos y medios didácticos idóneos para favorecer el aprendizaje, de acuerdo con el conocimiento de los procesos de desarrollo cognitivo y socioemocional de los alumnos. Realizamos sesiones virtuales con el apoyo de WhatsApp, Google Classroom, donde se subían las diferentes actividades a desarrollar. A continuación, los alumnos describirán las actividades realizadas y los autores leídos. Amos Comenio. Les hablaré de este autor, que es uno de los varios que estuvimos viendo en el curso de tutoría. Para esto, la maestra nos pidió que realizáramos una lectura que lleva como título Comenio, padre de la educación moderna. Una vez leída, la maestra nos pidió completar un cuadro, obteniendo las características de su propuesta, la descripción de tipo de escuela, el modelo de desempeño docente, la mejora de los aprendizajes del alumno y los valores a fomentar. En su propuesta, Comenio se esforzó para que el conocimiento llegara a hombres y mujeres por igual. Para él, enseñar se debe a una disposición de tres cosas. La primera, el tiempo, la segunda, el objeto y la tercera, el método. Aportó ideas educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. Una de las aportaciones que hizo fue dar inicio a los textos ilustrados para niños, haciendo que el alumno pudiera entenderlos con mayor facilidad. Hola, hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje vicario, el cual es propuesto por el psicólogo Albert Bandura. Él nos dice que nuestras conductas van a ser aprendidas a través de la vía de observación. Para ello nos lleva en un papel de responsabilidad a los docentes, ya que nuestras acciones van a ser aprendidas por los alumnos, estas sean buenas o malas. La neurobiología nos habla de que existen unas neuronas espejo, las cuales hacen que aprendamos de las conductas de los demás. El más claro ejemplo es al bostezar. Al yo realizar un bostezo, alguien más que me esté viendo y no tenga sueño va a repetir esta conducta.
Esto es gracias a las neuronas espejo. Asimismo, en la docencia, nosotros somos la guía de los alumnos y los alumnos aprenderán de nosotros a través de nuestras acciones. Para Freire, la educación no consiste en una mera transmisión de conocimiento, sino la continua construcción de un mundo común. Por lo tanto, el conocimiento se construye día a día en las aulas y por medio de la educación, tanto formal como no formal. Para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. Freire comienza con la creación de una nueva pedagogía liberadora, buscando la reflexión del individuo con su entorno. El principal objetivo de Freire con este tipo de educación es el de desarrollar el espíritu crítico de las personas para que se desarrollen a través del diálogo con su entorno. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. La lectura y la escritura como procesos de y para la libertad. La lectura y la escritura para Paulo Freire son procesos por los que los niños, niñas, hombres y mujeres aprenden a hacer un análisis más crítico a diferentes problemas de la sociedad o de su propia comunidad. En palabras de Paulo Freire, una conciencia dominada es una conciencia esclava, una conciencia primaria. Hola, yo soy Anaí Toral, de la Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl. Les voy a platicar sobre el autor Jerome Bruner que vi durante mis clases de tutoría. Bueno, Bruner fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes aportaciones tanto en la psicología cognitiva como en las teorías de aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Y a continuación les muestro un apunte que hice sobre Bruner que habla del cognitivismo y aprendizaje. Este fue una parte fundamental de la revolución cognitiva, ya que en la década de 1950 fue reemplazando en Estados Unidos los sistemas de pensamiento del conductismo. Sus ideas centrales son: todo aprendizaje es cultural y contextuado, y todo aprendizaje es en relación con otros. Tiene 3 modelos de aprendizaje. El modelo inactivo, que es propio de los primeros años, el que se aprende por experiencia. El aprendizaje icónico, que se aprende mediante representaciones. Y el aprendizaje simbólico, mediado por los símbolos del lenguaje, la principal herramienta. También tiene 3 tipos de razonamiento. El inductivo, que va de lo particular a lo general por medio de experiencias. El deductivo, que es el aprendizaje mediante silogismos, y por último el transactivo, que es el razonamiento por analogías o comparaciones de fenómenos similares como las metáforas. Y bueno, después de que pudieron observar mi apunte, yo podría rescatar como las ideas más importantes del autor, las que aparecen en el apartado de ideas centrales y uno de los modelos de aprendizaje que es el modelo inactivo. Esto es porque es cierto que los niños aprenden por medio de experiencias, y a base de esto es que empiezan a tener más curiosidad por aprender. Uno de los aportes que se podrían rescatar de este autor para la lectoescritura sería la parte de los silogismos. Esto es porque los niños pueden aprender desde lo básico hasta lo más avanzado. Aprender que primero se escribe una letra y esa letra forma una palabra, y después de las palabras se pueden formar oraciones. Una de las actividades que se podría llevar a cabo para tomar en cuenta las aportaciones del autor podría ser retomando lo de los silogismos. Enseñarle al niño qué es una vocal y después que con las vocales se pueden formar palabras cortas para que no se le complique. Y después con las palabras se pueden formar oraciones más largas. Puede hacerlo
las oraciones con palabras que escucha cotidianamente, como lo es su nombre. Y bueno, esto fue todo por mi parte, mi aporte para mi clase de tutoría, y espero que les haya gustado y que les sirva. Gracias. Soy Rodríguez Reyes Nayeli, yo escogí a Jean-Jacques Rousseau. Él es un filósofo y botánico. Nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra. Él ayudó a preparar bases ideológicas de la Revolución Francesa. Él tiene una frase muy bonita, la cual me llamó la atención y me gustaría que reflexionaran sobre ella. Aportaciones a la enseñanza que tuvo. Una de ellas es de que plantea que la educación debe de desarrollarse de acuerdo a la naturaleza. Eso quiere decir que el niño se desarrollará naturalmente. Bueno, a mí me tocó el autor Johann Heinrich Pestalozzi, mejor conocido como Enrique Pestalozzi. Fue un influyente pedagógico, educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última ilustración a la pedagogía. Enrique Pestalozzi fue de los primeros pensadores que se les puede denominar pedagogos. En el periodo romántico se sitúa su apostolado educativo y pensamiento pedagógico. Tiempo más adelante abre un instituto para niños pobres que quisieran prepararse para la vida cotidiana, para la vida productiva, para que puedan ser productivos en la vida social. Su método de enseñanza se basaba en observar, medir, dibujar y escribir, y así enseñar a distinguir cada objeto. Pestalozzi tiene como concepto del alumno una confianza muy grande a las capacidades del niño. Su principal objetivo era integrar a los niños de escasos recursos a la vida social. Esto es muy bueno, ya que no por el hecho de ser pobre, de no tener los recursos para poder estudiar, pues que tienen que estar apartados. Él los integra, quiere que formen parte de esta vida social, y es por eso que abre el instituto que ya les comenté. Una de sus frases que me gusta mucho, me llama mucho la atención, es la siguiente. Nos dice que un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. Y sí, o sea, si un niño se siente querido, obviamente no va a hacer lo que el docente o lo que sus padres le están enseñando, ordenando, ¿no? Entonces, pues para que el niño pueda ser educado, pues tiene que ser a base de afecto también, ¿no? Y bueno, la pedagogía de Enrique Pestalozzi es una de las más importantes en cuanto se refiere a una educación que tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil. Aprendizaje significativo. Es un tipo de aprendizaje en el que las personas asimilan los nuevos conocimientos asociados a los conocimientos previos. David Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, desarrolló en 1963 la teoría sobre el aprendizaje significativo. Dentro de la psicología constructivista, considera al individuo como un constructor activo de su realidad y de sus experiencias. El aprendizaje significativo conecta la nueva información con algún concepto importante que tenía asimilado. Es la forma más completa de aprender, por medio de la motivación, cognición y emociones. La propuesta del autor se basa en que tú recoges la nueva información, la seleccionas, la organizas y creas nuevas relaciones con el conocimiento previo. Algunas características de este aprendizaje
es la asimilación paralela al aprendizaje memorístico. Se clasifica en 4 categorías: intrapersonal, situacional, cognoscitiva, afectiva, social. Intrapersonal son los componentes internos, como los conocimientos previos de los alumnos, disposición al propio desarrollo, el interés, capacidad intelectual. Situacional, orden del material, factores sociales y grupales, como por ejemplo clase social y cultural. Cognoscitiva, elementos intelectuales, actividades empleadas, capacitación del intelecto, materiales educativos como por ejemplo el material didáctico, práctica de los conocimientos. Se podría decir que la transpolación de los conocimientos a un contexto real del alumno. Afectivo social, personalidad, actitud del alumno, cualidades del docente. Aportaciones para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. Los docentes deben facilitar el aprendizaje mediante una serie de tareas, como por ejemplo, calidad del contenido y no cantidad. Identificar los conocimientos que el alumno tiene previamente. Detectar el nivel inicial del alumno. Emplear recursos para hacer más fácil la asimilación del aprendizaje. Relación cordial y de confianza. Enseñar al estudiante a llevar a la práctica todo lo que aprende. El psicólogo y pedagogo desarrolló en 1963 la teoría sobre el aprendizaje significativo. Considera al individuo como un constructor activo de su realidad y de sus experiencias. Su teoría se basa en que tú recoges la información, la seleccionas, la organizas y creas relaciones con el conocimiento previo que antes tenías. Se clasifica en 4 categorías: intrapersonal, situacional, cognoscitiva y afectiva social. Algunas aportaciones de este autor es que se debe identificar las ideas previas de los alumnos, la calidad de lo contenido y no cantidad. ¿Qué significa esto? Un ejemplo muy real es que actualmente los maestros les dan muchas copias. Entonces creo que no es la cantidad, sino la calidad de la actividad que realmente sea significativa para los alumnos. Y debe de llevar a la práctica lo que aprende. Una actividad que se puede utilizar para llevar a cabo esta teoría es el juego. Un ejemplo es poner o colocar, escribir en algunas fichas o tarjetas letras y esconderlas durante el lugar de trabajo, como por ejemplo el aula o su escuela. Y los niños se tienen que revolver las letras y colocarlas en diferentes lugares, esconderlas. La consigna es darle al alumno que busque una determinada letra y esto ayuda a que identifique las letras, la grafía de la letra, la forma de la letra y también que el docente identifique si realmente el alumno ya sabe qué letra es y si la identifica correctamente. Todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias, de las cuales es el centro. Carl Rogers, 1977. Durante la tutoría revisamos varios autores y es importante mencionar que Carl Rogers es uno de los más importantes. ¿Cuáles son las propuestas más interesantes del autor? Él fundó el enfoque humanista en la psicología y promovió la teoría de la personalidad, es decir, la búsqueda de un ajuste casi perfecto con objetivos y metas vitales. Esto para mí dejó algo muy importante y es que la personalidad es un marco que influye en el tiempo real y en el modo de vivir la vida, adaptándonos a las necesidades y a las circunstancias. Por otro lado, en el enfoque educativo y ayudando a la lectoescritura, pienso que el objetivo de este autor en el aprendizaje consiste en alcanzar el crecimiento personal. Esto implica utilizar los sentimientos y aptitudes para descubrir y garantizar un proceso de autoaprendizaje. Hola, buenas tardes. Soy Montserrat Serrano Espinosa de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl. El psicólogo Howard Gardner desarrolló el método de inteligencias múltiples.
Menciona que cada tipo de personas posee diferentes tipos de inteligencia, cada una válidas para su desarrollo personal. Las capacidades cognitivas son 8, cada una de ellas cuenta con sus características y rasgos diferentes. Una de las ventajas de esta teoría es que nos permite programar actividades lúdicas, significativas y dinámicas para un contexto real y cercano a los estudiantes, lo que les permite aumentar su motivación para seguir aprendiendo. Una desventaja de la teoría es que si se cuenta con clases numerosas, resulta difícil analizar las inteligencias de cada uno de los alumnos, al igual que tener una atención personalizada. Algunas de las actividades para llevar a cabo las diversas capacidades cognitivas son: para llevar a cabo la capacidad lingüística podemos desarrollar el juego de reporteros, el cual consiste en que los niños vean una película y hacerles nosotros unas preguntas mediante un micrófono. Esto para que los niños desarrollen su expresión verbal. Otra de las capacidades, que es la intrapersonal, podemos implementar el juego de inventario de emociones, el cual consiste en que los niños hagan una tormenta de ideas con las letras del abecedario, de tal forma que cada una de ellas conforme una o varias emociones. ¿Qué tal? A mí me tocó dar la conclusión de nuestra tutoría con la maestra Viridiana. Y a mis compañeros y a mí esta tutoría en general pues se nos hizo un poco complicada, pues debido a la situación que estamos viviendo con la pandemia. Adaptarnos a las clases en línea, trabajos en el Classroom, plataformas, pues era algo nuevo a lo que nos tuvimos que enfrentar. Bueno, en base a eso también nos ayudó para nosotros ya posteriormente como docentes, pues igual nos puede ayudar en algo, ¿no? La tutoría nos pareció muy agradable porque nos dieron a conocer los diferentes autores que existen en la pedagogía, sus aportes en la enseñanza. Vimos bastantes autores que nos pueden ayudar bastante, lectoescritura, aportaciones al aprendizaje, como les digo. Y pues los materiales compartidos por la maestra pues, se nos hicieron bastante buenos, ya que pues eran videos, nos compartía muy buenos videos de teóricos, lecturas, bastantes ejercicios de retroalimentación. Eso fue muy bueno. En general nos agradó bastante, ya que en estos temas estábamos bastante perdidos, muy desorientados. Obviamente por la situación que nos encontramos nos hubiera gustado que todo esto hubiera sido presencial, ¿no? Pues no es lo mismo trabajar en línea que trabajar de frente, tratar los temas así. En base al curso, pues yo y mis compañeros llegamos a la conclusión que fueron unos contenidos que nos hacían falta conocer, no los conocíamos, la verdad. Y pues el horario de la tutoría, a mí me agradaría un par de horas más para que llegáramos, para que tapáramos todos esos huecos que no tenemos de estos saberes. Esa sería nuestra conclusión del EPRI primero 1.